Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por estar reunidos nuevamente aquí en este día miércoles para celebrar nuestro servicio de todos los miércoles. Pero quiero empezar orando y recordando la oración que el apóstol Pablo hizo a los Efesios, que realmente también es el deseo de mi corazón. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que podamos estar reunidos aquí, Señor. Bendito seas, te exaltamos, te adoramos. Bendecimos tu bendito nombre, nos acercamos con una acción de gracias y regocijándonos, Señor, en ti, regocijándonos por cada una de las cosas que pasamos, porque sabemos que tú tienes el control, Señor, y que tú estás tratando con cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros pues refleje tu gloria. Bendito seas, Señor, porque por ese propósito nos has creado, para reflejar tu gloria, Señor. Padre, Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta noche, pues tócanos, háblanos a lo más profundo de nuestro corazón, que nos invite a reflexionar, que cale en lo más profundo de nuestro interior, que no solamente quede ahí, sino que quede anidado, y que tu Santo Espíritu pues la haga germinar en nuestros corazones y que dé fruto en nuestra vida a través de nuestras acciones, Señor, para que poder exaltar, magnificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, en este día miércoles, pues vamos a estar hablando un poco de sanidad interior y vamos a hablar sobre la envidia. La envidia, ¿no? Es un tema que a veces no estamos tan enterados el daño que hace en nosotros, y es más, hasta incluso lo tenemos dentro de nosotros y no lo tenemos identificado. Así que vamos a conversar un poco en esta noche. Esta es la primera parte. Hay mucho que hablar sobre la envidia y el próximo miércoles estaremos complementando. Primero, entonces, vamos a empezar a definir o a revisar algunas definiciones de lo que es la envidia. El diccionario enciclopédico Opine nos dice que la envidia es un sentimiento de descontento producido por atestiguar o escuchar los adelantos o prosperidad de otros. O sea, aquí nos está diciendo pues que es el descontento que tenemos versus a otra persona que le da bien, y uno puede decir ¿por qué a mí no? Entonces eso genera envidia. El diccionario Webster nos dice que la envidia es el dolor o resentimiento al enterarse del adelanto disfrutado por otra persona, unido al deseo de poseer lo mismo. O sea, muy bien. Entonces aquí complementa algo más. Entonces no solamente se trata de sentirme mal o de sentir descontento porque le va a uno mejor bien, sino que también uno lo desea, no lo quiere tener. Aquí complementa un poco más esta definición.
En en algunas páginas web que revisé, pues también hay otras definiciones. Me pareció interesante colocar una en donde dice que es el sentimiento de que a pesar, es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona, es decir, el desagrado o molestia producido en alguien ante el bien ajeno. O sea, aquí ya pues nos está indicando de que a una persona le va bien, pues yo muestro desagrado, estoy molesto porque a él le va bien y a mí no. En el diccionario expositivo bíblico de Alonso Ropero nos dice que la envidia es un sentimiento de disgusto ante el bien o prosperidad de otros. Todas estas definiciones pues tienen que ver con la actitud que nosotros pues tenemos frente a la prosperidad o a la bendición que una persona recibe y cómo nosotros reaccionamos. De repente pues nos enojamos, nos resentimos o deseamos lo mismo. Y eso nos va generando en nuestro interior envidia. Y la envidia es considerado como uno de los 7 pecados capitales. Ahora, cuando la envidia se generaliza y es un rasgo principal o es un rasgo de la personalidad, la persona que siente y vive, pues esa envidia se le denomina pues envidiosa. O sea, cuando la envidia pasa a ser parte de tu personalidad, de tus acciones normales, ¿no? Ya lo has asimilado dentro de ti, entonces ya esa persona es calificada como envidiosa. En Proverbios 3:31 dice, no envidies al hombre injusto, no escojas uno de sus caminos. La envidia, pues, es una experiencia que todos, absolutamente todos, hemos vivido, de una u de otra manera. Y sobre todo, también cuando les va muy bien a las personas que nos oprimen, o de repente algunos que nos llevamos no tan bien, ¿no? Uno pues siente y dice, ¿por qué te le va bien y por qué no? Entonces, eso son experiencias que en alguna medida, en algún momento las hemos tenido. El hombre injusto muchas veces prospera, muchas veces. Y no, las escrituras nos dice que no debemos envidiar las ganancias injustas, ¿no? Injustas. ¿Y por qué? Si el otro, ¿por qué va a ser injusto? Bueno, puede tener algún negocio, puede hacer muchas actividades, pero dentro de todas las actividades que pueda realizar siempre hay algo de injusticia. O sea, por ejemplo, puede obtener muy buenas ganancias porque tal vez no paga una remuneración adecuada a sus trabajadores, o de repente compró algo aprovechándose de la necesidad de uno para venderlo más barato, más caro, o de repente el justiprecio no fue el adecuado, lo levantamos, pero en alguna medida siempre son ganancias injustas. Y el Señor nos dice, tú no debes envidiar las ganancias injustas. Y nos habla acá sobre la envidia. Y es que el efecto nocivo y dañino de la envidia está ampliamente reflejado en toda la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre algunas de las características de la envidia. Solamente nos vamos a centrar en un pasaje de Santiago. En Santiago, en el capítulo 3, los versos del 14 al 17. Vamos a leer la versión de las Américas. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, aquí lo primero que podemos rescatar, que la primera característica
de la envidia es que es amarga. Un corazón amargado es el que le da la energía a la envidia. Y esto va a producir frutos amargos en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. El primero, que bueno, es harto conocido con nosotros, es el caso de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis. ¿Qué pasó allí? Abel y Caín presentaron su ofrenda al Señor. La Biblia muy claramente resalta que ellos lo presentaron y que Dios miró a Caín y su ofrenda. Y miró también a Abel y su ofrenda. Es interesante ver el orden en el que mira y que se menciona la Biblia. O sea, lo primero que mira Dios no es tu ofrenda, sino mira tu vida. Miró la vida de Caín, miró la vida de Abel. En otras palabras, miró el corazón de Caín, miró el corazón de Abel. ¿Qué hizo Abel? Abel pues escogió lo mejor de su ganado. Se dedicaba a la ganadería y escogió lo mejor. Y ofreció el mejor, lo mejor que tenía, le ofreció al Señor. Esa fue la intención de su corazón y esa fue su ofrenda. En cambio, Caín ofreció pues lo de sus frutos, ni siquiera lo mejor, sino que simplemente se lo entregó al Señor. Y entonces Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿No? La Escritura dice que miró primero a Abel y su ofrenda. O sea, la actitud de Abel lo miró primero. Entonces fue aceptada esa ofrenda, más la de Caín, no. Entonces Caín se disgustó. Y entonces el Señor lo confronta y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y es que no hay semblante airado, ni miradas envidiosas o displicentes que el Señor no mire. El Señor mira absolutamente todo. Es el ojo observador que continuamente nos anda mirando, y sobre todo la actitud de nuestro corazón. Lo confronta a Abel. Y Abel, pues, en vez de reflexionar, en vez de cambiar, pues él en un momento, en un tormento, no de celos y de envidia, porque Dios había aceptado el sacrificio de Abel, de su hermano, también en una tormenta de celos, envidia y también de rebelión y de incredulidad, Caín diseña cómo satisfacer, ¿no?, su ira, su envidia, y lo hace pues planificando matar a su hermano Caín, a su hermano Abel. Ahora, este acto o este asesinato que comete Caín no fue producto de una discusión acalorada y de una reacción repentina, no, esto fue planeado en el lugar, la hora y tal vez hasta el día, ¿no? No fue un acto fortuito. Caín, pues, en vez de aceptar la amonestación de parte de Dios, se hundió más en el pecado. Entonces demostró rebeldía, falta de fe e impenitencia, porque él se enfadó con Dios. Ahora bien, cuando la amargura, la envidia, el odio, la malicia y todo tipo de falta de caridad se toleran y se alimentan en el alma, pueden llevar a los hombres a
al asesinato. Miren lo peligroso que es esto, cuando tú anidas en tu corazón amargura, odio, resentimiento, envidia, te puede llevar hasta el asesinato. Uno puede decir, pero, oh, ¿qué pasó aquí? Pues como nosotros no vamos a matar. ¿Cuántos casos vemos continuamente? Que, por ejemplo, por herencias entre los padres, dejándoles a los hijos, muchos de los hijos hasta desean la muerte de los padres para poder codiciar o repartirse, o incluso de repente para apropiarse de las cosas dejadas por los padres. Porque que van anidando en su corazón. Cuando se va anidando la envidia, el odio, pues la malicia, pues te puede llevar a esos deseos. Otros casos, otro caso es el de los hermanos Esaú y Jacob, ¿no? Eso está en Génesis 27. De esto estuvimos predicando un poquito el domingo pasado. En Génesis 27, 41 nos dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué pasó allí? Vamos a recordar un poco. Pues habían dos hijos que habían nacido, Esaú, Jacob. El padre, el primogénito, o el que salió primero, fue Esaú, y después Jacob, ¿no? El primogénito debería haber heredado, pues, la bendición y la primogenitura, ¿no? Que son dos aspectos diferentes. Entonces, cuando iba a realizar el acto de la bendición, Isaac le dice a Esaú: corre a cazar, caza un venado, prepárame, y hoy voy a darte la bendición. Eso escucha su mamá Rebeca, su esposa Rebeca, y como el preferido era Jacob, pues diseñan todo un plan, todo un complot para, pues, engañar a su padre y que se quede con la bendición. Lo cierto es que, para no hacer tan extenso lo que queremos conversar, es que Isaac, que estaba un poco ya avanzado de edad, pues estaba un poco ciego, pues se presenta Jacob disfrazado con las ropas de Esaú y también con pieles en sus manos para que no se dé cuenta que es lampiño, porque el otro era velludo. Entonces logran engañar a Isaac, y Isaac bendice a Jacob, y pues lo otorga, y eso genera un resentimiento. Esaú albergó en lo más profundo un resentimiento contra su hermano. La razón de ese resentimiento fue por la bendición que recibió, o que la bendición que le robó Jacob, ¿no? Por la bendición de su padre que le robó Jacob a Esaú. Entonces él dice, y anida en su corazón: mataré a mi hermano. Entonces aquí sale a relucir, pues, ese espíritu vengativo, y sale también a relucir la amargura de su corazón. Él repudiaba la idea de que su hermano ejerciera dominio sobre él, porque la bendición consistía en eso, o sea, lo puso por cabeza de todo. Él no asimilaba eso, y esto, pues, había herido en su corazón, y él envidiaba también esa posición. Él sintió amargura, e incluso pensó que esa amargura era justificada porque le hizo eso su hermano, ¿no? El verso 41 es una exposición de la mente del corazón de Saúl.
y pone pues de manifiesto la depravación total del hombre. Esaú pues creía que su amargura estaba justificada. ¿Y cuántos de nosotros de repente pensamos también eso? Porque algo que nos hicieron, tenemos derecho a vivir en amargura. Y no sabes qué daño haces a la otra persona y también te haces a ti mismo. Producto de la envidia, pues estas relaciones entre los dos se vieron afectadas. ¿Por qué se generó esa envidia? Por la amargura de su corazón. Otro aspecto de este pasaje de las Escrituras también nos dice que la envidia está relacionada con el egoísmo, ¿no? La envidia y el egoísmo se protegen mutuamente. Las energías de la envidia son generadas por un corazón egoísta, solamente basado en uno, porque busca satisfacer su ambición personal. Ahora, vamos a explicarlo o vamos a entenderlo mejor revisando pues la parábola de los obreros de la viña, que esto está en Mateo, en el capítulo 20, los versos del 1 al 16. Y la Escritura nos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. En esta parábola, interesante, muchas veces yo he predicado sobre esta parábola y le daba un enfoque que realmente estaba equivocado, porque yo pensaba que el denario era la salvación, ¿no? En donde pues todos nos llaman para trabajar y el pago es el mismo, que es la salvación. Eso es lo que predicaba a grandes rasgos. Pero revisando bien las Escrituras, estaba mal esa interpretación. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nadie trabaja para alcanzar la salvación. La salvación es por gracia. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Tampoco esta parábola puede estar relacionada con las recompensas que vamos a recibir después por el trabajo que hacemos. Tampoco. ¿Por qué? Porque cada uno no va a recibir lo mismo, sino cada uno va a recibir según su trabajo.
Entonces, ¿qué es lo que está resaltando esta parábola? Esta parábola está resaltando pues el servicio. ¿Y cuál es la actitud que nosotros tomamos frente al servicio? ¿No? Hay dos grupos aquí. Uno en donde prácticamente firman un contrato y le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar conmigo, vas a trabajar y te voy a pagar un denario. Mas los otros no hicieron como un contrato. Simplemente confiaron en el dueño, que les iba a pagar lo justo. Entonces, cuando llega el momento del pago, comienzan a realizar el pago del mayordomo y empieza por los últimos y empieza pagándoles el denario. Porque quiso pagarle el denario. Más los primeros dijeron, uy, pero si nosotros todo el día hemos trabajado, es injusto que nos paguen lo mismo. Entonces, el dueño de la casa, el padre de familia, le dice, oye, yo puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. Yo no he fallado al contrato. Yo te he dado lo que hemos acordado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede dentro de esos dos grupos? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón para servir al Señor? Unos lo hacen por tener un medio de vida, cuánto van a ganar, y quieren asegurarse. En cambio, otros piensan que el Señor les dará lo justo. Y Dios es un Dios generoso. Siempre va a haber la actitud del corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando con Dios comienza a bendecir a alguno, y el otro dice, pero si yo trabajo y trabajo tan igual, pero la actitud de tu corazón no es correcta. La actitud de tu corazón no es correcta. Y el otro es bendecido. Y entonces, como el otro es bendecido, tú te sientes amargado, frustrado. Y eso genera envidia. Y la envidia es censurada por Dios. Los primeros exigieron el cumplimiento del contrato. No confiaron en el Señor. Porque si lo hubieran hecho, el dueño, pues les hubiera tal vez pagado mucho más. Muchos se sienten seguros por la labor que hacen, que piensan que puedan ser recompensados o que van a ser grandemente recompensados por lo que hacen. Pero hay algunos que tal vez están por ahí y el Señor los gratificará, los bendecirá grandemente, porque el trabajo, la actitud de su corazón es diferente porque confían plenamente en el Señor. Cuando tú trabajas por asuntos monetarios, tu corazón no se alegrará por la bendición que reciben otros. Y tú pensarás, pero si yo trabajo, no te alegrarás porque Dios le quiso bendecir a ellos. ¿Por qué? Porque tienes envidia, celos y continuamente te andas quejando. En esta parábola revela el verdadero carácter de los corazones de esas personas. Eran egoístas. Y esto también nos hace ver que cuando nosotros encontramos un siervo quejoso y envidioso, es porque aún no se ha rendido plenamente al Señor. Es uno que solamente ya no está inclinado hacia servir a los demás, sino quiere servirse uno mismo. Entonces, hay una lección que debemos aprender. No servir pensando en que vamos a recibir una recompensa. Y no insistir en cuánto
recibiríamos. Debemos saber que Dios es generoso y lleno de gracia y te dará como Él quiere. Pero recuerda siempre que Dios siempre mirará la actitud de tu corazón. Otro aspecto también que resalta este pasaje de Santiago es que la envidia presupone y falta a la verdad. Debido a que la raíz de la envidia pues está en el orgullo, conduce fácilmente pues a una jactancia personal. En Génesis 31:1, vamos a leerlo, también hay otro pasaje. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que es de nuestro padre, y lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. Los hijos de los hijos de Labán miraban cómo Dios bendecía a Jacob. Y ellos, pues, miraron cómo Dios lo había bendecido, estaban ante la presencia de que alguien lo había bendecido, y entonces ellos sintieron envidia y comenzaron de repente a anunciar sus propios méritos. Ellos estaban diciendo: este es bendecido con lo que nuestro Padre tiene. Esto nos corresponde a nosotros. En la Escritura no dice en ningún momento cuál era la actitud de los hijos de Labán. Lo que resalta es que el trabajo y cómo Labán lo trataba a Jacob. Pero en ningún momento hablan de los hijos. Los hijos tal vez simplemente estaban disfrutando de las ganancias del padre, mas no se esforzaban y no trabajaban. Pero eso sí, cuando miraron la bendición que tenía Jacob, lo codiciaron, lo envidiaron. Inmediatamente salió a relucir. Pero si nosotros somos mejores, nosotros somos los hijos. O sea, había una jactancia. Y la jactancia es porque tenemos una opinión inflada de nosotros mismos. No somos conscientes ni nos autoevaluamos correctamente. Siempre subjetivamente, como siempre les digo. Subjetivamente, no a la luz de las Escrituras. Entonces nos creemos autosuficientes, merecedores de todo. Y en vez de decir la verdad sobre nosotros, faltamos a ella mintiéndonos con respecto a quiénes somos y a lo que realmente poseemos. Creemos ser merecedores de algo que no es nuestro. También en este pasaje nos dice, o nos habla que la envidia y la jactancia no proviene de arriba. Y se le atribuye un triple origen, ¿no? Y dice que tanto la envidia y la jactancia, pues tiene su origen porque es terrenal, o sea, es limitada a la tierra. Mira, la envidia y el orgullo solamente te va a servir aquí en la tierra. Es apta para las actividades de la tierra. Segundo lugar, es sensual o animal, lo traducen algunas Biblias. Pero la palabra que se utiliza aquí es psique, ¿no? Que significa alma, que significa vida, que significa aliento, psiquis, ¿no? O sea, es la totalidad de la persona. O sea, pertenece esta definición pertenece a la esfera de lo natural, es decir, lo que se obtiene por medio de los sentidos y que no requiere un discernimiento espiritual. O sea, la envidia, la jactancia, pues es algo que uno lo adquiere por lo que miró, por lo que deseaste, por lo que tus ojos miraron, ¿no? Por lo que tu carne quiere. Ese es el hombre natural. Y también, pues, nos habla de que la envidia y la jactancia tienen su origen diabólico. Cuando me pongo a pensar
tan claro y tan directo fue Santiago, diciendo que es terrenal, sensual y diabólico. Era un hombre que efectivamente dio una definición, dio un origen claro y preciso de lo que es la envidia, de lo que es el orgullo, la jactancia. Y me pongo a pensar y meditar un poco. Este libro fue escrito por Santiago. Santiago da esa definición. ¿Quién era Santiago? No es, el apóstol no es el que escribió, sino el hermano de Jesús. Él fue el hermano de Jesús. Él, en esos versículos, en esa definición tan clara y tan precisa, entre líneas estaba diciendo, yo sé lo que es eso, yo lo he vivido, yo he tenido envidia, pues me he creído autosuficiente, pensé que era superior a Jesús. Obviamente, de chico, Jesús iría al colegio. ¿Quién sería el primero de la clase? Jesús. ¿Quién sería el más amoroso? Jesús. ¿Con quién tendría mejores relaciones? Jesús. Los profesores, ¿a quién más querían? A Jesús. Tal vez le dijeron, ¿por qué no eres igual que tu hermano? Había envidia en su corazón. Ellos no creían en Jesús. Se creían superiores. Incluso les decían, cuando en un momento, en una fiesta que se celebraban los judíos, le dicen, ¿tú qué haces aquí? Con todo lo que tú haces, ¿por qué no te das a conocer en otro lugar? ¿Por qué tú vives en oculto? Se querían satisfacer, querían incitar a que levante su orgullo. Santiago estaba diciendo, entre líneas, yo sé lo que es eso. Y si no me hubiera arrepentido, si no hubiera reconocido a Cristo, me hubiera costado la salvación. Una definición precisa de lo que era la envidia y la jactancia. ¿Por qué? Porque el envidioso actúa maliciosamente y se deja llevar por otras faltas, tales como la difamación, la calumnia, el odio, etc. Y destruye la vida de los demás y también la suya propia. La envidia no te deja ser feliz. No disfrutas para nada pensando en que la persona a quien tú estás envidiando disfrutas más. Por la envidia, un hombre neciamente se entristece ante el prójimo, como si éste fuera a disminuir su propia felicidad. Hay un último aspecto también que trata el libro de Santiago y habla sobre la envidia y las disputas. Miren, así como el egoísmo protege a la envidia, así también lo hace la disputa o la disensión o las contiendas, como quieran definirlo. Disensión, ¿qué cosa es? Es una contienda entre personas, una lucha por la superioridad. Y a menudo, aunque no siempre, es motivada por la envidia. Un ejemplo, pues lo podemos ver con los pastores de Abraham y de Lot, ¿no? En Génesis 13, del 7 al 8. Y nos dice, hubo pues contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores, ni tus pastores, porque somos hermanos. Vamos a ubicarnos dentro del contexto para poder entender bien esto. Abraham, por ejemplo, le fue mal y tuvo problemas. Había causado problemas en Egipto. ¿Por qué? Porque él no era de Egipto. Y Lot,
genera problemas en Canaán porque él no pertenecía a Canaán. Él no era de Canaán. Sus ojos ya estaban puestos en Egipto. Es interesante ver en el capítulo 13 de Génesis, pues en el capítulo 13 de Génesis da a conocer tres personas. Da a conocer al hombre natural, al hombre carnal, o sea, al hombre que de repente se dice que ha convertido, pero aún todavía siguen los deseos de la carne, y un ejemplo de ellos es Lot. Y otro es el hombre espiritual, y ese es Abraham. Abraham. Obviamente, pues eran diferentes modos de ver la vida, y esto generaría pues muchas divergencias, pero el que comandaba todo era Abraham, y Abraham era bendecido, y Lot pues codiciaba y de repente envidiaba esa situación, y él quería multiplicar sus ganados, y quería pues los mejores pastos para él, para que puedan engordar y también enriquecerse más rápidamente. Quería tener la posición de Abraham. Más aún cuando la Biblia resalta de que también habitaban ahí el cananeo y el fereceo, o sea, los pastos verdes eran muy codiciados en ese momento. Entonces por eso había conflictos, por eso había luchas, ¿no? Había una rivalidad, porque querían ser bendecidos también, querían tener riqueza. Entonces Abraham pues simplemente dice, ven, Lot, no puede haber conflicto. Hay conflictos por las tierras. Y entonces Abraham renuncia a sus derechos para solucionar el conflicto. Le dice, mire, tenemos que separarnos. Tú escoges. Si tú escoges al sur, yo me voy al norte. Si tú escoges al este, yo me voy al oeste. Pero tenemos que dar solución a este tema. Y él renuncia. Él debió decir, ¿sabes qué? Yo me voy al sur, tú vete al norte. Él era pues el que lo había llevado, él era el jefe, él era el líder del clan, ¿no? Él era a quien Dios le había bendecido, pero entonces él le dice, no, escoge tú. ¿Por qué? Porque en el corazón de Abraham no había envidia, no había envidia. Y él, pues, puso su confianza enteramente en el Todopoderoso. Y ahí él aprendió una gran lección, que dando se recibe y perdiendo se gana. Cuando hay envidia en nuestros corazones, muchas veces no podemos solucionar los conflictos entre nosotros. La paz, la tranquilidad, pues es la evidencia que no hay envidia en tu corazón. Vamos a ver algunos versículos en donde nos demuestran que la envidia y los conflictos van juntos. El primero, en 2 Corintios 12:20, nos dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas y envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Mire, yo quiero que reflexiones aquí, en este versículo, muy vinculados, de la mano, contiendas y envidias, inmediatamente, una al lado de otra. Vamos a Romanos 1:29, y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldiciones. Nuevamente, envidia y contienda, muy cerca, muy de la mano están. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Miren cómo hasta incluso intercambian. Primero es envidia, después contienda, después envidia. Interactúan. En Filipenses
1:15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y en 1 Timoteo 6:4 dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias y pleitos. Contiendas, ¿no? Que es blasfemias, malas sospechas. Entonces, aquí podemos ver claramente, por medio de las Escrituras, que la disensión, o sea, los pleitos, las contiendas, ¿no? Las disputas, todo eso, o sea, las disensiones y la envidia operan de la mano y intercambian. Filipenses, pues, del 1 al 18, nos indica que habían dos grupos de predicadores. Y cada grupo estaba dirigido por dos motivaciones opuestas. Vamos a revisarlo ahorita. La envidia estuvo presente. Vamos a verlo. Filipenses 1, 15, 18 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y me gozo en esto, y aún me gozaré más. Dentro de esta porción de las Escrituras nos dice que habían dos grupos, ¿no? Y algunos despreciaron al apóstol Pablo y querían desacreditarlo, ¿no? Muy probablemente hablaban cosas malas de él, e incluso de repente pues podrían hacer recordar esa reputación que tenía de haber sido perseguidor de la iglesia. El celo de algunos ministros pues ocasionaba la rivalidad entre ellos. No estaban los que tenían envidia no estaban identificados con el fuego del amor hacia Cristo, sino por un deseo de promover su propio ministerio. El envidioso dijimos que está vinculado, ¿qué cosa? Al orgullo, ¿no? Y el orgullo trata pues de resaltarse uno mismo, está centrado en uno mismo. Y esto era lo que pasaba con este grupo. La envidia los motivó a desacreditar al apóstol Pablo en sus intentos de querer escalar posiciones al ministerio. Y aquí Pablo pues relaciona la envidia con la ambición personal. La envidia muchas veces tiene que ver con la ambición personal. Cuando se habla de ambición personal, hay una sola palabra que lo define en el griego, y este es eristeia, ¿no? Eristeia. Y esta palabra en el texto original es una palabra llena después de matrices que describen a un mercenario, o sea, alguien que trabaja por un pago. Describía a una persona que estaba preocupado por su propio bienestar, ¿no? Alguien susceptible a recibir soborno. Entonces, esta palabra, eristeia, en griego, ilustra a una persona ambiciosa, obstinada en busca de oportunidades. ¿Para qué? Para promoverse él mismo. La envidia está vinculada con la ambición personal. Es una persona que está obsesionada en busca de oportunidades. ¿Para qué? Para promoverse. Y esta promoción, obviamente, es opuesta al Evangelio. ¿Por qué? Porque carece de amor. Carece de amor. El que predique el Evangelio tiene que estar destinado, pues, a
a darse de uno mismo en favor de los demás. Cuando nosotros somos liberados de la envidia, podemos servir al Señor con un corazón lleno de amor puro por Él. Un amor puro por sus siervos. Un amor puro por su pueblo. Y un amor puro hacia las almas perdidas. Esa es la persona que es liberada de la envidia. La envidia es sumamente perjudicial y tenemos que desecharnos de ella, tenemos que despojarnos de ella, tenemos que desecharla de nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y vamos a seguir hablando de más características de la envidia. Sobre todo esa envidia oculta que todos tenemos. Quiero invitarte a que la próxima semana nos sigas en estas enseñanzas que estamos hablando sobre sanidad interior, sobre la envidia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho ver lo perjudicial, lo indigno y lo peligroso que es albergar en nuestro corazón envidia. Dios, gracias. Sé que has tocado muchas áreas en nuestro corazón y necesitamos arrepentirnos. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón. Muchas veces, pues, hemos actuado envidiosamente porque hemos visto la bendición o el progreso de otros, lo hemos deseado para nosotros y nos hemos desenfocado. También, Señor, continuamente a veces tenemos disputas. Esas disputas es por rivalidades, esas disputas es porque hay envidia en nuestro corazón, queremos mejores puestos, queremos mejores oportunidades, queremos dar gusto al yo. Perdónanos porque aún en el mismo ministerio también hay envidia, Señor, y eso está dificultando que el amor tuyo se muestre hacia los demás. Tenemos que actuar sin envidias, confiando plenamente en ti, no buscando cuánto vamos a ganar, sino a quiénes y a cuántos vamos a servir. Ayúdanos, Señor, corrige muchos hábitos, corrige muchas cosas en nuestra vida y también que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos desechar ese pecado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi querido hermano, te invito pues a participar de todos los estudios que hacemos. Los miércoles estamos tratando temas de sanidad del alma. Los días jueves, nuestro pastor Adolfo va a estar hablando sobre Apocalipsis. El día viernes estamos tratando las epístolas de Filipenses, la epístola de Filipenses, y los domingos con nuestros servicios dominicales. Tenemos la gran oportunidad de estar engordando en esta cuarentena de la palabra del Señor y también ministrando nuestros corazones. Demos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga, hermano. Nos estamos viendo.